Buenas tardes, soy Monse Linares, soy abogada en ejercicio y me dedico fundamentalmente a la defensa de las víctimas de violencia de género, a mis mujeres, como yo las llamo. Llevo muchísimos años trabajando en violencia de género y todo lo que yo he aprendido me lo han enseñado ellas. Me lo han enseñado ellas escuchándolas, acompañándolas durante el proceso judicial. Siempre he pensado desde que empecé a trabajar en esta materia que el proceso judicial para las víctimas es una situación totalmente dura, de una victimización importantísima que hay que remediar. Y siempre he pensado que una buena defensa jurídica de la víctima desde el principio, desde el momento en que ellas van a interponer la denuncia hasta que finaliza el procedimiento judicial y luego siempre después, porque las víctimas siguen siendo clientas toda la vida, pues las ayuda a salir de esa situación de violencia. Y me ha preocupado especialmente también durante todos los años de ejercicio el tratamiento que se le da a las víctimas de violencia cuando estas víctimas de violencia son menores de edad. Me ha preocupado mucho porque he visto a lo largo de los años que hay una gran diferencia entre el tratamiento de las víctimas de violencia mayores de edad en el juzgado de violencia el tratamiento que se les da a las víctimas de violencia cuando son menores y el agresor también es menor. Es decir, cuando yo tengo que actuar como abogada de esa víctima en el juzgado de menores y no en el juzgado de violencia. Y me he encontrado una serie de problemas a lo largo de estos años que al principio yo pensaba que eran problemas que yo no sabía resolver, porque no tenía la suficiente formación en la materia, pero que con el paso de los años me he dado cuenta que son problemas que derivan de la propia regulación de la jurisdicción de menores y de cómo está conformada esa legislación y esa jurisdicción específica en materia de menores. Y me ha preocupado mucho el tema y me alegro de estar esta tarde con todos los que estén detrás de la pantalla. Yo lo primero, antes de empezar con mi exposición, lo que quiero es pedir perdón por todos los fallos que pueda haber en esta forma nueva que el COVID-19 nos ha traído a todos de trabajar y de impartir formación. Espero que todos los que estéis allí detrás de la cámara y hayáis decidido pasar un ratito esta tarde pues conmigo, aprovechéis, o por lo menos no os aburráis con lo que yo os esté contando y saquéis vuestras propias conclusiones y sobre todo podáis sacar alguna cuestión para vuestro trabajo diario que haga que lo que hacéis cada uno de vosotros y de vosotras en vuestro ámbito pues sea un poquito más efectivo y más eficaz para la defensa de las víctimas, que en definitiva creo que ahí es donde tenemos que ir todos los profesionales que trabajamos en materia de violencia y es en que la protección a las víctimas pues sea la más eficaz posible y, ¿por qué no?, el resultado del procedimiento judicial sea también el más justo posible, que eso no siempre es fácil. Voy a intentar compartir con vosotros, digo intentar porque yo estoy en esto de las nuevas tecnologías, pues soy también nueva y espero que no me dé ningún fallo. Lo he probado, parece que funciona y espero que funcione también en esta exposición. Voy a compartir la pantalla con vosotros e intentar que me abra la jornada que quiero. Vale, espero que veáis las diapositivas. Yo no puedo comprobar desde aquí si estáis viéndolas correctamente o no, espero que sí, y vamos allá. Como os decía, me preocupa especialmente el tema de las víctimas menores de edad porque a pesar de que dentro del conjunto de víctimas, el total de víctimas que hemos tenido en el 2019 han sido 30, víctimas con medidas de protección, ¿vale? Son 31.911 y de esas tan solo 719 son menores de edad. Pero a pesar de esa poca porcentaje, lo que me preocupa es esto que hay aquí debajo y es el hecho de que en el 2019 únicamente hubo, bueno, únicamente, es mucho, ¿no? Ese porcentaje no debería de ser positivo, debería ser negativo y cada año fuésemos restando víctimas, no sumando víctimas. Pero
cuando hablamos de mayores de edad, tenemos un 1,9 de incremento en el 2019 respecto al 2018. Pero cuando hablamos de menores de edad, de víctimas menores, ese incremento se sube al 6,20%. Y esto solamente entre el 2018 y el 2019. Del 17 al 18 hubo un incremento mucho más significativo que creo que rondaba cerca del 20%, cercano al 20%. Vale, por lo tanto, aunque haya un número de víctimas muy inferior, menores de edad, el incremento es tan alto que yo pienso que tenemos que repensar qué estamos haciendo con la violencia cuando afecta a las víctimas menores de edad, ¿vale? Yo siempre parto de una cosa, y es que necesitamos educar, lógicamente. Cuando se habla del problema de la violencia de género, yo escucho en muchos foros, en muchos congresos, que se habla de un problema de educación, no es un problema de jurídico, no hay que hacer modificaciones legales, ya hemos modificado mucho. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso en parte. Educar siempre, siempre, educar para prevenir, pero el tema de violencia de género, estamos hablando de un delito, estamos hablando de hechos delictivos. La educación no siempre sirve para erradicar hechos delictivos, es decir, a un ladrón pues lo reeducaremos, pero habrá también que sancionarlo, porque si no hay una sanción para esa conducta, ese ladrón va a seguir robando. Entonces, la educación, por supuesto, siempre en la base, por eso lo pongo ahí, en la base de la columna, porque entiendo que sí, que hay que educar para prevenir, hay que escuchar. ¿Vale? Para proteger hay que escuchar a las mujeres. Las mujeres cada una es distinta, todas tienen las mismas pautas de comportamiento porque están dentro de una situación, del círculo de esa violencia que ya se conoce y que debemos conocer los profesionales que tratamos a estas víctimas. Y tenemos que escucharlas para saber en qué momento de ese ciclo de la violencia están, porque si no mal podemos adoptar las medidas de protección que ellas necesitan. Pero hay que formar. Hay que formar. En el centro de esa pirámide, la formación es fundamental para reformar las cosas. Yo no estoy tan en la línea de grandes reformas legales. Tenemos una legislación en materia de violencia que es una de las mejores, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial, pero no nos formamos lo suficiente. Esta intervención mía para la subdelegación del Gobierno es prueba de que hay una preocupación constante y continua en todas las instituciones para que haya una formación especializada en materia de violencia en todos los profesionales que intervenimos con las víctimas. Y en lo que a mí afecta, entiendo que nuestra asistencia jurídica a la víctima debe de ser obligatoria desde el inicio, desde antes de poner la denuncia. Eso no lo hemos conseguido en las últimas reformas legales. Se recomienda, es una recomendación legal, pero hasta que esta asistencia letrada no sea obligatoria, no vamos a poder defenderla como quisiéramos. Por eso yo apelo, sí, a los que me estén escuchando, a profesionales de los cuerpos de seguridad que me estén escuchando esta tarde, quiero mandarles un mensaje. Por favor, llamen al letrado o a la letrada que esté de guardia en el turno especializado cuando una víctima llegue a su comisaría, a su puesto de la Guardia Civil para interponer la denuncia. Llamen al profesional que esté de guardia ese día para que antes de que la víctima interponga denuncia podamos hablar con ella, podamos ver en qué situación está y podamos ver cómo redactar, cómo plasmar en la denuncia que ustedes tomen pues todos los datos necesarios para que cuando eso llegue al juzgado tenga el mejor resultado posible. Necesitamos, como decía al principio, una reflexión. Y os decía en esa pirámide que os puse al principio que hay que escuchar a las víctimas, porque escuchar a las víctimas es protegerlas. Os voy a leer
y compartir con vosotros lo que un padre me escribió sobre este tema en enero del 2018. Y me decía este padre: siento frustración e impotencia después de todo lo que hemos pasado: sufrimiento, crisis de ansiedad, enganche emocional, maltrato físico y psicológico y, por último, amenazas de muerte. Al final mi hija vio la luz y denunciamos, pensando que sería el principio del fin. Y sin embargo, con todo el dolor de mi corazón, tuve que sacar a mi hija de la provincia porque estaba amenazada de muerte y Fiscalía de Menores tardó 15 días en emitir una orden de alejamiento. 15 días de total indefensión. ¿No se supone que hay que proteger al menor? Esa es una situación real, es un tema que yo llevé en su día y que tardamos 15 días en conseguir que nos otorgaran una orden de protección con una menor que estaba amenazada de muerte por su pareja, por su novio. Tuvimos que sacar a la niña de Granada, llevárnosla a otra provincia, esconderla porque no teníamos medidas de protección y estos padres estaban bastante angustiados. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues cuando yo me adentré un poquito en estudiar el ámbito de la jurisdicción de menores, me di cuenta que esto ocurre porque hay unas particularidades en la jurisdicción de menores y unos principios fundamentales en esa jurisdicción que hacen que la víctima, digamos, que quede desarropada, o vamos a decirlo de otra manera, no esté lo suficientemente arropada por esa jurisdicción cuando se trata de una víctima de violencia de género, si la comparamos con la protección o con el amparo que tiene una víctima de violencia de género si es mayor, adulta, y su tema se ve en el juzgado de violencia. Y es que en la exposición de motivos de la Ley 5/2000 de la responsabilidad penal del menor, el interés prioritario para la sociedad coincide con el interés del menor expedientado en el proceso. La participación de la víctima es limitada en el proceso por ese interés prioritario, por lo que busca el legislador es ese interés prioritario del menor, y que es un interés público del Estado fundamental, y por tanto en la jurisdicción de menores, cuando se pensó en esa legislación específica, la participación de la víctima siempre ha estado pues en un segundo plano. Otro de los motivos por los que yo llego a la conclusión de que hay una menor protección para las víctimas de violencia menores en esta jurisdicción es por esto. No hay una formación especializada ni en la Fiscalía de Menores, ni en los juzgados, ni en el juzgado, ni en el juez de menores, ni en los profesionales que forman los equipos técnicos de menores. Entonces, esa falta de formación especializada en violencia de género, la Fiscalía, el juzgado y estos equipos técnicos están especializados en menores, pero no están especializados en violencia de género. Con lo cual, esa falta de formación y de especialización también es un problema que nos encontramos para defender a las víctimas. El marco legal en el que se mueve esta jurisdicción también es un problema para proteger a las víctimas, porque el derecho que se aplica es la Ley 5/2000 de protección de la responsabilidad del menor, de 12 de enero, y el derecho, todo el resto de nuestro ordenamiento jurídico es derecho supletorio, es decir, el Código Penal, las leyes penales especiales y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo es derecho supletorio respecto de esa Ley 5/2000, con lo cual no vamos a poder aplicar en el juzgado de menores muchas de las normas que son fundamentales para proteger a las víctimas. Por ejemplo, la orden de protección, que luego la vamos a ver, el 544-T. Con lo cual, este también es otro de los problemas que yo me encuentro para el proceso judicial cuando estoy en el juzgado de menores con una víctima.
Tenemos ya problemas desde el principio del procedimiento, desde la fase inicial de la denuncia, desde en la fase de instrucción ante la Fiscalía de Menores, en la fase del propio enjuiciamiento del juicio y luego en la ejecución de sentencia. Y estos problemas que se plantean por la propia idiosincrasia de esta jurisdicción especializada de menores. Y es que si ya yo advierto de verdad que veo que hay una falta de asistencia inicial a la víctima en comisaría. Hay pocos medios materiales. El turno de oficio pues tiene un profesional de guardia por día, y yo entiendo que los cuerpos de seguridad pues seáis reacios a esperar el tiempo necesario para que ese letrado venga. A veces va, a veces no va, entonces la víctima tiene que esperar mucho. Yo entiendo todas esas circunstancias, pero tenemos que ir intentando solucionar ese problema, solicitar más medios materiales, pero no quitarle ese derecho que tiene la víctima tan fundamental de que estemos allí desde el momento inicial. Si, como digo, es ya difícil que una víctima adulta reciba esa asistencia jurídica, esa asistencia de su abogado o su abogada desde el principio, para una víctima menor de edad es mucho más difícil, porque en el juzgado de menores no se va a llamar al juzgado, al letrado especializado que esté de guardia ese día en violencia. Se va a llamar al letrado que esté de guardia en menores, pero ese letrado va a defender al menor expedientado, al menor denunciado, no a la víctima. Yo me pregunto, ¿es que la víctima de violencia de género menor de edad, cuando su agresor también lo es, recibe la adecuada protección y tratamiento en esa jurisdicción de menores? Esa es la cuestión. Esa es la finalidad que yo me planteé al hacer esta intervención. ¿Tienen los mismos derechos las víctimas menores de violencia? Pues deberían de tenerlo, sí, porque el artículo 17 de la ley integral, estoy hablando ahora, de la ley 1/2004, pues habla de que todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, de su condición, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, tienen derecho a todos los derechos que se reconocen en la ley, con lo cual las víctimas menores de edad tienen que tener todos los derechos que la ley integral les reconoce. Deberían de tenerlo. Y por lo tanto, deberían de tener el derecho que les reconoce el artículo 20 de la Ley 1/2004, que es el derecho a una asistencia jurídica gratuita y especializada, única, en todos los procedimientos que deriven de su relación violenta con ese agresor, una defensa y una representación que la van a acompañar todo el camino del procedimiento judicial y todos los procedimientos judiciales que haya que iniciar. Por lo tanto, la víctima menor de edad también debería de tener reconocido ese derecho. Sin embargo, como decía al principio, se aplica supletoriamente la ley 1/2004 y la ley 4/2015, que es el famoso Estatuto de la Víctima. ¿Se aplica de forma supletoria en la jurisdicción de menores? Pues no. No se aplica, porque la consulta de la Fiscalía General del Estado que os pongo ahí, la 3/2004, lo deja claro, lo deja muy claro. Y dice que la labor de integración de las disposiciones de la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor no puede realizarse de forma que convierta la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en una forzada puerta de acceso directo a la aplicación de cualquier disposición de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que esa aplicación supletoria nunca puede realizarse ab integrum. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a poder aplicar toda la normativa de la ley integral ni del Estatuto de la Víctima cuando tengamos a la víctima en la jurisdicción de menores. Y la consecuencia o la conclusión más drástica de esto que os estoy contando es que no son aplicables en el proceso penal de menores, en el juzgado de menores, las disposiciones del artículo 544 bis y ter. Es decir, que el primer avance, el más grande que yo entiendo que se ha hecho en materia de violencia de género en nuestro país, que es la aparición de la orden de protección del 544 bis y ter,
¿vale? En el año 2003, incluso antes de la ley integral. Ese avance no se puede aplicar a las víctimas menores de edad cuando están en el juzgado de menores. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la asistencia jurídica a la víctima, por ejemplo, del artículo 20, cuando la víctima es menor, pues no se le aplica. ¿Y qué se le aplica? Pues tiene derecho a una asistencia jurídica gratuita, sí que la tiene, pero la tiene al amparo de esa ley que os pongo ahí, de la 1/96 de asistencia jurídica gratuita, que es totalmente diferente al derecho del artículo 20 de la ley integral, porque no se le reconoce una asistencia jurídica inmediata, no se le reconoce tampoco un asesoramiento previo y por lo tanto la presencia de la víctima en el procedimiento no lo es desde el principio. Eso es importante, es una consecuencia grave que desprotege a esa víctima menor de edad. Y otra de las consecuencias es que esa orden de alejamiento, acordaros que al principio os leía un extracto de una carta que me escribió el padre de esta menor, en la que decía, pero bueno, 15 días en una orden de protección, ¿por qué pasa eso? Pues pasa por esto que os pongo aquí, porque la medida cautelar de alejamiento no se adopta al amparo del 544 ter, por lo tanto no hay 72 horas para dictarla, por lo tanto no hay urgencia en esa adopción de esa medida cautelar. Se adopta en base al artículo 28, letra I, y del artículo 7.1 de la ley del menor. ¿Qué pasa con eso? Pues que nosotros, yo, como abogada de esa menor, necesito personarme como acusación particular en el procedimiento para tomar conocimiento de las actuaciones y para poder asistir, si estoy personada, a la comparecencia para acordar la medida cautelar. Pero si no hago todo eso, la víctima, pues pasa lo que pasó en el caso de la hija de este hombre, pues que se tardó 15 días, que no nos dieron trámite para nada y que ni siquiera nos llamaron para asistir a esa comparecencia para la orden de protección. Eso es inasumible, nos tendría que dar vergüenza en nuestra situación actual y en el momento en el que estamos con la violencia de género en España, nos tendría que dar vergüenza que una víctima menor de edad no tenga esos derechos. Por lo tanto, otra de las consecuencias que también entiendo que es grave, sobre todo en menores, en adolescentes, es que no se aplica de forma supletoria el 48.4 del Código Penal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se le puede poner un dispositivo de control telemático para el control del alejamiento. No cabe. No cabe ni siquiera que lo solicitemos. Es que aunque pudiéramos solicitarlo, no es de aplicación. El interés prioritario del juez de menores, del fiscal de menores, es el del menor, pero no el de la menor víctima de violencia, sino el del menor expedientado. Por lo tanto, todo esto, el control telemático a un menor, pues no entra dentro de los principios rectores de la ley del menor y no se aplica. Por lo tanto, nuestra víctima se encuentra en una situación de desprotección. Y se trata de una víctima especialmente ya desprotegida por su propia condición de menor. Esa condición de menor, ¿vale?, hace que sea una víctima pasiva y que tenga mayor riesgo de recaídas que una mujer adulta cuando sufre la violencia. Tiene más problemas de ansiedad y tiene más posibilidad de acabar con tratamiento en salud mental, y toda esta situación psicológica hace que pierdan credibilidad y que cuando llegan al juzgado de menores y tienen que declarar y parece que no las creen, se sienten juzgadas. Eso también pasa en la jurisdicción de adultas, pero una mujer adulta tiene más herramientas para poder afrontar esa situación. Un adolescente no lo tiene. Y la dejamos ahí sola en el juzgado de menores, ahí, y sin protección, y sin asistencia gratuita, obligatoria. La que se la pueda pagar, se la va a pagar, pero la mayoría de esas víctimas no van a pagarse esa asistencia porque ni siquiera piensan que sea necesario esa asistencia. Pero si esos son los problemas que daban al principio, parece que me estoy alargando un poquito, pero es que el tema yo creo que lo merece y espero que no os aburráis. En la fase de instrucción en la Fiscalía de Menores, por esa circular que os pongo ahí, la 1/2007,
pues también es complicado. Y es complicado porque la víctima tiene una presencia bastante limitada en esta fase de instrucción. La fase de instrucción, los que os dediquéis a los que seáis miembros de los cuerpos de seguridad, sabéis que en el juzgado de menores quien lleva la voz cantante en la fase de instrucción no es el juez de instrucción, el de menores, no, es el fiscal de menores. La fiscalía de menores es la que hace todas las diligencias de instrucción. Bien, pues nosotros en esa fase no podemos ver nada de lo que hace el fiscal. Es como somos convidados de piedra. Si queremos tener acceso a algo, tenemos poco menos que pedirlo por favor y casi de extranjis, porque no somos nadie ahí. Podemos tomar conocimiento, tomar nota, pero yo os puedo asegurar que a mí ni siquiera puedo sacar fotocopia del informe del equipo psicosocial, por ejemplo, como lo hago en mayores. O sea, yo en mayores llego y fotocopio todo el expediente judicial que haya antes de hacer cualquier actuación en el juzgado de violencia. En menores no puedo hacer eso, porque el ofrecimiento de los derechos en esta fase de instrucción a las víctimas, pues fundamentalmente está para las responsabilidades civiles, para que puedan personarse, sí, pero con una herramienta jurídica, yo hablo desde mi parte de acusación, muy limitadas, ¿vale? Se puede personar, sí, el artículo 25, que además se reformó, permite esa personación de la acusación particular para cualquier delito, ¿vale? Podemos tener acceso a esos informes del equipo técnico, pero tenemos que solicitarlo, solicitar vista de esa de esos informes y también estamos legitimadas para solicitar medidas cautelares, pero para solicitarlas, no para solicitar luego la prórroga de las que se hayan acordado. Es decir, hay una serie de cortapisas y de problemas que hacen que yo me preguntara a lo largo de mis años de ejercicio, ¿y cómo está esta víctima? ¿Y cómo está esta víctima? Porque si ya una víctima mayor de edad, adulta, es un calvario pasar por un procedimiento de este tipo, ¿y cómo está esta niña? Pues esta niña está sin asistencia letrada, la mayor. Yo no he hecho un porcentaje, cuando tenga tiempo lo haré, y creo que el porcentaje de víctimas en el juzgado de menores que han recibido asistencia jurídica especializada, tienen derecho, por el artículo 17 de la ley, van a ser muy, muy poquitas. Están a expensas de lo que el Ministerio Fiscal quiera hacer para solicitar medidas de protección, lo que el fiscal quiera para que se grabe su declaración y no tengan que ir luego a juicio, para el control de las comunicaciones por los cuerpos de seguridad, de las medidas cautelares adoptadas, que esa es otra. Y los que seáis miembros de los cuerpos de seguridad, creo que estaréis conmigo en que es mucho más difícil controlar una orden de alejamiento de una víctima adolescente cuando el agresor es menor que cuando es adulto, porque al menor se le trata entre algodones, al menor expedientado, no a la víctima. Entonces, eso hace que vuestra labor como cuerpos de seguridad para controlar esa medida de alejamiento, pues sea mucho más ardua y menos eficaz. Y eso pasa por lo que os estoy contando, por esta especialidad en la jurisdicción de menores. Y también queda a expensas del Ministerio Fiscal la víctima para solicitar diligencias de investigación, porque aunque nos podamos personar como acusación particular y pedir una serie de diligencias que entendemos que se tienen que hacer, pero siempre se van a decir que sí o que no a esas diligencias por parte del Ministerio Fiscal, en base no al interés superior de la víctima de que se la proteja y se condene a su agresor, sino en base al interés superior del menor expedientado de reintegrarse en la sociedad. Y eso, pues, es un poco incompatible, ¿vale? En la fase de audiencia en el juzgado de menores, bueno, pues ahí tenemos un poco más de participación en el juicio, quiero decir, pero bueno, pero también estamos bastante limitados, porque la orden de el alejamiento, que en esa fase de juicio la podemos pedir ya como condena, tampoco es preceptiva. Y esta es otra diferencia muy importante que se da entre cuando estamos en el juzgado de violencia con la adulta y estamos en el juzgado de menores con la menor. ¿Por qué? Porque en un delito de violencia de género,
con una adulta, la pena de alejamiento se pone sí o sí. Y no hay límite temporal, salvo el propio límite de la pena que se le imponga al delito. Pero el lapso de tiempo, la duración de esa medida cautelar es, bueno, pues se puede jugar con ella, ¿no? En menores no, porque ese alejamiento no se puede imponer de forma supletoria aplicando el artículo 57.2 del Código Penal. No se puede poner. Ese alejamiento pues se pone como una medida adicional de la condena y por lo tanto se puede poner o no se puede poner y por supuesto el juez la va a poner si la solicita el fiscal y el fiscal está con nosotros en pedirla como medida, ¿vale? Porque no como condena, como medida en esa sentencia que se dicte. Estamos otra vez a expensas de lo que el Ministerio Fiscal quiere hacer y, entre comillas, el Ministerio Fiscal en la jurisdicción de menores es un poco como nuestro enemigo cuando vamos de acusación por parte de una víctima de violencia de género, porque el interés superior del Ministerio Fiscal en ese procedimiento de menores es el del menor expedientado, que es mi agresor, con lo cual el que el Ministerio Fiscal pueda converger y compatibilizar la defensa de los intereses del agresor como menor y la defensa de los intereses de la víctima como menor, cuando son intereses totalmente contradictorios, pues es más difícil, es más difícil. A mí me dicen los fiscales de menores que no, que ellos velan por la protección de las víctimas y por el interés de las víctimas menores en el juzgado. Yo no lo dudo, no dudo de la buena voluntad, de la profesionalidad de la Fiscalía de Menores, no lo dudo, no lo pongo en duda en absoluto, pero es que la propia idiosincrasia de la jurisdicción de menores y de la legislación de menores hace que eso sea imposible. Es imposible defender a la vez el mismo profesional del Ministerio Fiscal los intereses del menor expedientado y los intereses de la víctima. Es imposible, humanamente imposible. ¿Y la sentencia? Bueno, pues a mí lo que más me llama la atención de la sentencia, y ya voy terminando, os prometo que voy terminando, es que, bueno, pues que no se pueden poner más de 2 años de límite temporal de las medidas que se impongan al menor, aunque haya pluralidad de infracciones. Y bueno, y la medida de alejamiento pues también está limitada en el tiempo, porque si la medida principal no se puede establecer más que por 2 años, la medida de alejamiento no se impone como pena, porque decimos que aquí no hay pena, hay medidas, lo que se ponen en la jurisdicción de menores. Y se pide, normalmente se establece como una medida independiente a la medida principal. Con lo cual, pues todo se complica, ¿no? Para el control de esa medida de alejamiento. En fin, no es lo mismo. La víctima menor de edad no va a tener un alejamiento, digamos, de la misma calidad de la misma calidad que pueda tener una víctima mayor de edad, ¿no? Es de mucha mejor calidad la pena de alejamiento para la víctima adulta que para la menor de edad. Y en el recurso, pues el recurso también. Yo cuando vi que había que personarse la audiencia, los recursos contra las sentencias que se dicta por el juzgado de menores y que las partes tenían que comparecer personalmente, pues la verdad es que me horroricé, porque si en un recurso de apelación contra las sentencias penales normales de un procedimiento abreviado nadie tiene que comparecer en la audiencia, ¿por qué establece esta legislación específica que las partes tengan que comparecer ante la audiencia? La audiencia con buen criterio, al menos en los casos que a mí se me han dado, exime a los menores, tanto al expedientado como a la víctima, de asistir a la vista a ese recurso. Pero yo entiendo que esto también habría que revisarlo por parte del legislador. Hay cosas que sí hay que reformar, pero hay que reformar con cabeza, hay que reformar con sentido común y sobre todo hay que reformar con conocimiento práctico de lo que pasa cuando la ley pasa del Parlamento al Código y del Código a los despachos de los jueces y a los juzgados. Y hay que saber cómo se aplica la ley en el juzgado para ver lo que hay que modificar y cómo modificarlo. Y en la fase de ejecución,
Bueno, pues en la fase de ejecución tenemos otra serie de problemas. No se aplica supletoriamente el artículo 13 de la ley, que es, bueno, desde el 2015 ya sabéis que podemos personarnos como víctimas en determinados delitos y para determinadas situaciones en el juzgado de vigilancia penitenciaria para que la víctima esté en el control de la ejecución de la pena privativa de libertad. Eso, por supuesto, en la jurisdicción de menores no se puede para nada. Y tampoco hay posibilidad de solicitar pues, una medida, por ejemplo, libertad vigilada tras el internamiento del menor. No hay posibilidad de aportar informaciones relevantes durante la ejecución de esa sentencia. Hay una intervención, sí, en la pieza de responsabilidad civil por parte de la víctima cuando se constituye como acusación particular, pero en el resto de la ejecución de la medida sabéis que esa competencia para la ejecución está en manos de la Administración de la Junta de Andalucía, en el caso nuestro, de nuestra comunidad, y ahí la víctima pues no tiene. Por lo tanto, la pregunta que yo hacía al principio, ¿la víctima de violencia de género menor de edad, cuando su agresor también lo es, recibe la adecuada protección y tratamiento en esta jurisdicción juvenil? Pues yo tengo que decir que no. Y de verdad que lo digo convencida, y de verdad que lo digo después de haber estudiado en profundidad el tema, la ley, las circulares de la Fiscalía y la propia práctica de lo que yo he visto durante mi año de ejercicio. Y no tiene la misma protección porque no hay una especialización en violencia de género, ni en la fiscalía, ni en los juzgados, ni en los equipos del juzgado de menores. Hay una mayor desprotección desde el mismo momento de interposición de denuncia por parte de esta menor y hay un menor estatus jurídico porque no se aplica de forma íntegra ni la ley de enjuiciamiento criminal, ni la ley 1/2004, ni la ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima. Así que yo discrepo cuando me dicen los fiscales de menores que es una barbaridad lo que estoy diciendo, porque ellos como fiscales velan por los derechos de la víctima menor de edad, pero yo tengo que decir que de lo que se desprende de la ley, de las circulares y de todo lo que yo he podido estudiar para este tema y la práctica profesional con menores en el juzgado de menores, la víctima tiene un menor estatus jurídico. Porque nuestra víctima, ¿qué necesita? Esa niña que va al juzgado de menores con una situación de violencia, ¿qué necesita? Pues necesita que le apliquen la norma, que le apliquen la ley con perspectiva de género. Que esto no quiere decir que se le aplique una feminista. No, no. Esto quiere decir lo que dice el Supremo en las últimas resoluciones, sobre todo a partir del 2018, que tiene unas resoluciones maravillosas explicando qué es la perspectiva de género, ¿vale? Que no tiene nada que ver con ningún tipo de ideología. Estamos hablando de algo pura y duramente jurídico, que dice nuestro Tribunal Supremo. Eso necesita nuestra víctima. Nuestra víctima necesita formar para reformar, para que podamos protegerla. Mucho más cuando es menor de edad e incluso cuando estamos en la jurisdicción de menores. Es que hay que protegerlas más cuando estamos en la jurisdicción de menores. Así que, por lo menos, vamos a pensar un poquito. Y yo ya sí que es verdad que me callo. Os voy a dar las gracias por la atención que habéis tenido, si habéis podido aguantar hasta el final. Y mi única intención con esta charla es que cuando apaguéis el ordenador penséis un poquito y recapacitemos un poquito qué estamos haciendo con nuestras víctimas menores, que son nuestras hijas, que van a ser nuestras nietas, nuestras primas, nuestras sobrinas, que van a ser las mujeres del futuro y que si no hacemos algo y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal o de lo que no estamos haciendo bien, pues que serán las víctimas de violencia de género adultas en el juzgado de violencia dentro de unos años. Muchas gracias.